Hoy no vengo a opinar, hoy vengo a poner una lupa sobre lo que está pasando en Venezuela desde el 3 de enero. Y a decirlo sin anestesia, esto huele a final. No porque seamos optimistas, no porque nos guste creer, sino porque cuando un régimen empieza a hacer cosas que juró que jamás haría, eso no es fortaleza, es supervivencia. Y escucha esto con calma, un sistema no cae cuando pierde un discurso, cae cuando pierde el control de sus pilares, el miedo, el dinero y el relato. Hoy, en las últimas horas, se movieron las tres. Desde el 3 de enero, Venezuela no está viviendo un cambio normal, está viviendo un reacomodo forzado, por presión externa, por urgencia interna y por una realidad que ya no cabe en propaganda. Y lo más importante, esto no se mide por discursos en cadena nacional, se mide por decisiones que antes eran traición y ahora son necesidad. Porque si tú te la pasas 20 años diciendo aquí manda el Estado, aquí no se negocia con el imperio, aquí no hay presos políticos, y de pronto en semanas haces lo contrario, eso se llama fractura de modelo. Vamos por partes, porque lo que está pasando tiene un patrón. Primer indicador, el aparato del miedo está cambiando de forma. No porque se haya vuelto bueno, no porque se haya vuelto democrático, sino porque lo están recalibrando para sobrevivir. En las últimas horas se anunció un proyecto de ley de amnistía que cubriría el periodo de 1999 hasta hoy, con excepciones para delitos graves como homicidios, violaciones graves de derechos humanos y narcotráfico. Y además se comunicó que el helicoide, símbolo de detención y represión, sería cerrado, reconvertido en un centro social deportivo. Ahora tú me dirás, eso suena a avance, ¿sí? Pero yo lo leo con frialdad estratégica. Cuando un poder empieza a desactivar símbolos que le daban control, es porque esos símbolos se volvieron costo internacional, costo interno y riesgo de implosión. Y los números que se están manejando son un termómetro. Foro Penal ha verificado centenas de liberaciones desde el 8 de enero y mantiene un conteo de 711 presos políticos aún detenidos, mientras el gobierno discute cifras distintas y sin una lista oficial pública clara. Eso no es un detalle, eso te dice que el tema presos políticos se volvió moneda de negociación y válvula de presión. Y aquí va la pregunta que duele. Si esto fuera por convicción, ¿por qué no lo hicieron hace 5, 10, 15 años? Lo hacen ahora porque el sistema está reaccionando a un nuevo tablero. Segundo indicador, el petróleo, el corazón del modelo. En estas horas se consolidó una narrativa nueva, apertura y reforma para atraer inversión. Se aprobó y se promulgó una reforma del sector hidrocarburos que, según reportes, busca dar más control operativo a privados, flexibilizar condiciones y permitir arbitraje internacional, aunque con dudas sobre claridad, consulta real y durabilidad institucional. Y desde Estados Unidos se anunció una licencia general que facilita que compañías estadounidenses puedan comprar, vender, transportar y refinar crudo venezolano bajo ciertas condiciones, aunque no equivale automáticamente a nueva inversión sin permisos adicionales. Esto, dicho simple, están intentando pasar de estado total a estado necesitado. Y cuando un proyecto ideológico llega al punto de tener que abrir el candado del petróleo para sobrevivir, ese proyecto ya no está gobernando, está pidiendo oxígeno. Pero hay un punto todavía más delicado y más político. Se reportó en una audiencia comparecencia que en Estados Unidos se está montando mecanismo para auditar cómo se usa el dinero del petróleo, incluyendo cifras como 300 millones liberados y 200 millones retenidos en una cuenta con un esquema de presupuesto mensual. Tú puedes estar a favor o en contra de eso, pero como señal política es brutal. Si tu revolución soberana llega al punto donde el flujo de caja queda condicionado, vigilado o negociado,
Eso es pérdida de autonomía real. Y cuando el dinero se condiciona, lo siguiente que se condiciona es la estructura de poder. Tercer indicador, el relato. En estas horas también se habló de reabrir el espacio aéreo comercial y reactivar conexiones. Reuters reportó declaraciones sobre la intención de abrir el espacio aéreo tras conversación entre autoridades. Y medios también informaron el anuncio de reapertura y el giro de política hacia normalización parcial. Esto no es solo viaje, esto es símbolo, porque si en un año te vendieron bloqueo, resistencia y patria, y al siguiente te venden regresen aerolíneas e inversionistas, entonces el cuento cambió. Y cuando el cuento cambia tan rápido, la base se confunde. Unos sienten traición, otros sienten alivio. Y el poder intenta que todos lo traguen como estrategia. Pero la gente no es bruta, la gente entiende una cosa. Siempre hubo alternativas. Lo que no hubo fue voluntad. Aquí viene la parte que pocos dicen con claridad. Lo que estamos viendo se parece a la deschavización por necesidad, no por ética, no por justicia, por supervivencia. Porque el modelo original se sostenía en tres ideas: control total del petróleo, control total del miedo, control de la narrativa anti-imperio. Y en semanas estamos viendo apertura petrolera, amnistía y revisión de temas de presos políticos y giro de cierre a reapertura en el aire y la economía. Eso no es continuidad, es mutación. Y cuando un régimen muta para sobrevivir, se vuelve más vulnerable en dos frentes. El frente interno, porque las bases se fracturan. El frente externo, porque ya no pueden sostener su narrativa original. Esto no significa que mañana Venezuela amanece libre y próspera, no. Significa algo más serio. Significa que el modelo de la revolución como idea cerrada, como proyecto total, está entrando en su fase final. La fase donde ya no impone, sino negocia, donde ya no construye, sino remienda. Incluso analistas citados en reportes advierten que estas reformas pueden ser frágiles, reversibles o insuficientes sin cambios institucionales profundos y legitimidad. Es decir, esto puede ser transición o puede ser maquillaje, pero incluso el maquillaje confirma algo: ya no pueden seguir iguales. Ahora sí, ¿qué viene? Yo lo veo en 4 movimientos probables. Si la presión se mantiene: 1. Más liberaciones y negociación alrededor de la amnistía. ¿Por qué? Porque es el gesto que más rápido baja presión internacional y sube oxígeno político interno. 2. Aceleración de acuerdos petroleros con más presencia privada, pero con conflictos legales y políticos. Porque una apertura así, hecha rápido, genera ganadores y perdedores dentro del propio poder. 3. Reacomodo del aparato de seguridad. No lo digo como rumor, lo digo como lógica de poder. Cuando tu estructura cambia, tu seguridad cambia, porque nadie quiere cargar con el costo futuro. 4. Choque narrativo dentro del chavismo residual, entre los que quieren aguantar con ideología y los que quieren salvarse con pragmatismo. Y esa pelea interna es la antesala de 2 cosas: purgas silenciosas o pactos rápidos. Pero el factor más peligroso para la revolución no es Washington, ni el petróleo, ni las leyes. Es que la gente empieza a comparar. Si podían liberar presos, ¿por qué los tuvieron? Si podían cambiar la ley petrolera, ¿por qué destruyeron PDVSA? Si podrían abrir el espacio aéreo, ¿por qué nos encerraron? Cuando un país empieza a hacerse esas preguntas en voz alta, el régimen pierde algo que no se recupera fácil: la autoridad moral. Y sin autoridad moral, solo queda la fuerza, y la fuerza cuesta, y cuando la fuerza cuesta más de lo que el sistema puede pagar, el final empieza a escribirse solo. Ahora escucha este giro: el fin de la revolución no va a llegar con un tanque en la calle,
va a llegar con una firma en un despacho, con una reforma técnica, con una ley de reconciliación, con un acuerdo energético. Porque así se caen los proyectos que duraron décadas, no cuando pierden una elección, sino cuando traicionan su propia esencia para sobrevivir un mes más. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Un sistema que se vendió como eterno, hoy se está reescribiendo a sí mismo para no desaparecer. Y aquí cierro como se debe. La revolución decía, nunca vamos a ceder. Hoy cede. Decía, aquí no hay presos políticos. Hoy habla de amnistía. Decía, el petróleo es del Estado y punto. Hoy abre las puertas a privado bajo presión. Decía, aquí manda Caracas. Hoy hasta la caja y el aire se vuelven parte del tablero político. ¿Tú quieres saber cómo se ve el final del régimen? Se ve así, haciendo lo que juró que jamás haría y llamándolo victoria. Por eso yo lo digo directo. Con todos los cambios desde el 3 de enero, el fin de la revolución no es un deseo, es una tendencia. Y cuando la tendencia arranca, lo único que falta es el momento exacto en que el país diga: se acabó el miedo y se acabó el cuento. Lo que viene no va a pedir permiso. Nos vemos en la próxima.